Bueno, bienvenidos, buenas tardes, en este segundo día de la actividad, de la tercera actividad de nuestro programa de capacitación patagónica, de capacitación judicial, que realmente ha sido y seguirá siendo un éxito, no solamente por la temática, sino por la calidad de sus exposiciones y por los genuinos aportes que nos están dejando. Hoy, además de la doctora Becky, que ya le he presentado ayer, va a participar en esta charla y el compartir experiencias la doctora Marina Montero, que les cuento que también voy a hacer un muy resumen resumido de sus antecedentes curriculares. Ha ingresado en nuestro Poder Judicial hace unos cuantos años ya, ha transcurrido como prosecretaria en un juzgado civil, ha transcurrido también su carrera en la Defensoría, en la Cámara de Apelaciones Civil también, y fundamentalmente se ha destacado su actuación como mediadora dentro de la Defensoría, asistiendo también a aquellas personas que iban a requerir de una necesidad de sus conocimientos, acompañándolas en ese proceso. Siempre se ha destacado por su sensibilidad profesional y su sensibilidad como mujer, como madre, como esposa, como hija. Ella siempre dice que lo más importante de su currículum es justamente este, ¿no es cierto?, que es hija, esposa y madre de Catalina y Lorenzo. Y creo que eso también le da un rasgo y una identidad particular. ¿No es así, Marina? Sí. Además, es diplomada en Prevención y Tratamiento de la Violencia de la Universidad Blas Pascal, y también tiene una diplomatura en Derecho de Familia. Les presento entonces a nuestra querida doctora Marina Montero, que hoy es juez de un juzgado de familia de la ciudad de Río Grande, de nuestra provincia. Adelante entonces con la disertación, con la exposición o con las experiencias. Bueno, ante todo, saludarlos a todos, agradecerles esta posibilidad, tanto a la doctora Bataini como a Silvia, que siempre es muy generosa, siempre me llama y me convoca para trabajar, y eso la verdad que me gratifica. Y agradecerle a la doctora Bataini, que siempre me tiene en cuenta. Así que, hoy estoy con ustedes, a disposición de ustedes, para comentarle cómo vinimos trabajando en el transcurso de todos estos años a partir de las políticas que establece el Superior Tribunal en relación a acceso a justicia. No sé, Silvia, ¿querés comenzar vos? Yo creo que, me imagino que vas a acomodar tu PowerPoint y solo decir que así como ayer el doctor Vicintín dejó plasmado, digamos, cómo en atención temprana se desarrollaban el servicio y los servicios de Ushuaia, en Tolwyn y en Río Grande. Marina está con su juzgado desde Río Grande, pero tiene una historia que ya la doctora Bataini anticipó, donde venimos trabajando desde muchos años antes, y también ella empezó en Tolwyn con nosotros en esa casa de justicia, pero también en el programa de voluntariado, formándose de los primeros en capacitación en mediación. Así que lo que pensamos para hoy es que tomaríamos también ese eje de red intrainstitucional e intrajudicial para mostrar esta articulación entre atención temprana y juzgado de familia. Así que ahí es que te invitamos, Marina, a que nos cuentes también esta historia. Bien, bueno, en principio les voy a mostrar un trabajo que preparé para compartir con ustedes. Decime, Adriana, si estoy haciendo bien las tareas. Sí, ahí está, perfecto, se ve perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, contarles que yo soy, como ya le dijo la doctora, soy juez del Juzgado de Familia y Minoridad, que a raíz de esto que las políticas que el Superior Tribunal de Justicia implementó, cuando llego a la magistratura, entendí que teníamos que ver qué
cómo el juzgado aplicaba esta expresión de motivos que había hecho en su momento, se había firmado en relación a las 100 reglas de Brasilia. Algo que a mí me motivó, es decir, es lo que les puse en esta filmina con fotos de Río Grande, y al llegar a mi cargo dije, bueno, vamos a hablar de acciones y objetivos generales para establecer también acciones y objetivos en casos específicos. Es por eso que trabajamos en relación a un nivel interno, articular con otras unidades funcionales y también con distintas agencias del Estado. En esta exposición, en la última parte, les traje 3 casos testigos, obviamente los nombres son ficticios, y es para que ustedes puedan graficar o ver cómo trabajamos y cómo implementamos las acciones que estamos siguiendo adelante. No sé qué hice. ¿Hice lío? Marina, solamente ubica, si podés, la copita para ir pasando de un slide y no, así no vemos tu escritorio. A ver. Claro. O Sí. si no, con el F5 que estaba arriba. A ver. Puede ser que la parte del Zoom te tape justo donde está la pantalla. Pero ¿te acordás que al lado del Zoom que dice 75% hay un dibujito ahí? Hay que apretar ese. Este. ¿Sí? ¿Ahí Sí. lo ven? Todavía no. A ver, lo inicio de vuelta. Discúlpenme, pero es mi primera experiencia tratando de compartir. Sí, tal vez te lo pueda compartir yo, si no, a ver. Y si no, Marina, fíjate si en las teclas de arriba hay una que dice la letra F con el número 5. Eso es Sí. para expandir la pantalla. Ahí. Ahí está. A ver. Ahí lo está. ven. Sí, estás en la, no sé, creo que es la tercera, no sé en cuál querías trabajar. Ahí Bien. estás, perfecto. Ahí Bien. vas de a una. Bien. Bueno, lo que no puedo es ponerle pausa. Ah, ok. ¿Ahí lo pausé? Sí. Bien. Bueno, entonces les decía, en la exposición lo que vamos a ver es primero el trabajo que hicimos dentro del juzgado. Cuando digo dentro del juzgado hablo desde el auxiliar tercero hasta quien les habla, ¿no? Siempre tratando de trabajar en forma coordinada y viendo cuáles iban a ser los pasos y cuáles iban a ser las distintas actividades que íbamos a desarrollar teniendo en cuenta esta expresión de motivos, ¿no? Como segunda instancia, una vez que habíamos organizado ese plan de acción, teníamos que ver cómo articular con otras unidades funcionales. Y en principio lo planteamos dentro del Poder Judicial porque considerábamos que primero nos teníamos que organizar en casa. Una vez que estuviéramos organizados en casa, podíamos invitar a alguien más. Luego, ya cuando nos organizamos, pudimos empezar a trabajar con distintas agencias del Estado. Como les decía, cuando terminemos con la exposición, les voy a graficar 3 ejemplos y por ahí podemos seguir ampliando si es que tenemos tiempo. Cuando empecé con el trabajo en la defensoría, perdón, en el juzgado, entendíamos que había situaciones que teníamos que replantearnos
en función de la regla 33 de Brasilia. Entonces, en función de eso decíamos, bueno, trabajemos adentro del juzgado. Para eso le quiero contar que el juzgado tiene competencia no solamente en la ciudad de Río Grande, sino también en la ciudad de Tolwyn. Hay una distancia bastante importante entre Río Grande y Tolwyn, y en Tolwyn ya funcionaba Casa de Justicia hace muchos años, pero nunca hasta ese momento habíamos tenido la posibilidad de celebrar audiencias con el juez en Tolwyn. Entonces, hablamos con la doctora Battaini obviamente nos invitó a la Casa de Justicia, lo cual vimos con mucho agrado, y empezamos a trasladarnos a Tolwyn. Otra situación también importante que teníamos que analizar era que nuestro edificio de tribunales está bastante alejado de lo que es el barrio más vulnerable de la ciudad, que es la margen sur. Entonces, también siguiendo las políticas públicas que tenía el Superior Tribunal y siguiendo las posibilidades que iba realizando el Superior Tribunal con distintos organismos para la atención en ese barrio, entendimos que también teníamos que trasladarnos del despacho del juez. Teníamos que salir del despacho nuestro, teníamos que movilizarnos. Que éramos nosotros los que teníamos que acercarnos a la comunidad. Esto teniendo en cuenta criterios de proximidad y de oralidad, tenía que tener contacto con los funcionarios y con los magistrados, el justiciable. Otro objetivo que nos propusimos fue lograr la especialización por medio de capacitación continua y trabajo interdisciplinario. Entonces, para nosotros era fundamental el trabajo interdisciplinario. El tercer objetivo nos planteamos, el tercer objetivo que nos planteamos era coordinar, agilizar los procesos y dar seguimiento, que era lo más complicado hasta ese momento. Para lograr dichos objetivos era necesario articular con otras unidades funcionales. Y acá me detengo un ratito. El hecho de que yo haya puesto Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana, entre otras, es porque es fundamental para nosotros y para nuestro actuar en esto de lograr el seguimiento del caso, trabajar con la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana, para nosotros la DIAT. ¿Por qué? Porque es la unidad funcional del Poder Judicial que se encarga no solamente de orientar al justiciable, sino también de realizar derivaciones y de realizar un seguimiento. Entonces, una de las dificultades que teníamos era precisamente esto, el seguimiento. La DIAT en nuestra ciudad funciona en un lugar que es neurálgico. Está en el medio de la ciudad, está en la zona céntrica, en la zona de bancos. Entonces, muchas veces los justiciales se acercaban, no, lo que pasa es que vine a pagar tal cuenta. Entonces pasé y necesito preguntar tal cosa. Ese seguimiento y esa conexidad y esa familiaridad que lograba la DIAT, al juzgado le venía muy bien para lograr este seguimiento. Y siempre se ríe el equipo de la doctora Becci porque dicen que yo soy una de las mayores seguidoras de la DIAT y le doy mucha publicidad, pero realmente es una herramienta que si uno entiende cuál es su función, es maravilloso. ¿Por qué? Porque la persona va, dice, me pasa tal situación, no sé, este mes no me hicieron el depósito de los alimentos. Entonces nos llaman, nos preguntan, ¿saben por qué? ¿Qué pasó? Llamamos al empleador, vemos,
Y ese seguimiento, si esa persona no se hubiera acercado, seguramente se hubiera demorado muchísimo más tiempo. Entonces, la conexión con la DIAD para nosotros es fundamental. También la DIAD nos ayuda a coordinar con otras unidades funcionales externas al Poder Judicial. ¿Cómo nos ayudan? Se organizan reuniones de redes a las cuales participamos y accedemos, con distintas agencias. Podemos trabajar no solamente en forma general, sino también en forma particular con una de estas direcciones, trabajar casos específicos, trabajar en forma coordinada. Dentro de estas reuniones, por ejemplo, nos hemos reunido en las oficinas de la DIAD con políticas de género, nos hemos reunido con la dirección de niñez, con la comisaría, hemos trabajado con el equipo de la comisaría para precisamente el equipo interdisciplinario, para tratar de tener un criterio que sea no el mismo criterio, sino que la intervención que se realice tenga un significado y un fin para la realización. Se realizan trabajos para facilitar audiencias también. Nosotros con la dirección hemos coordinado días y horarios en los cuales el juzgado se traslada, previo fijar la audiencia, previo comunicarlo, previo coordinar los espacios, porque la oficina donde se encuentra la DIAD es un servicio de multipuertas. Entonces, no solamente está el juzgado de familia, está el juzgado de familia número 2, que es el que nosotros vamos continuamente, pero puede estar el de familia 1, puede estar mediación, puede estar la defensoría. Entonces, como somos múltiples actores, era necesario coordinar este tipo de actividades. A raíz de eso se mantuvieron reuniones en las cuales se establecía que 2 veces por semana el juzgado de familia 2 se trasladaba a las oficinas de la DIAP para realizar reuniones. Un día era para audiencias y otro día era para las entrevistas que realizaba el equipo interdisciplinario del juzgado. Esto también se hace en Tolwyn. En Tolwyn, digo hacía por esto de la pandemia y que por ahí no nos podemos trasladar ahora, pero lo hacemos virtualmente en este momento. En Tolwyn, una vez cada 15 días, el tribunal se constituía, fijaba audiencias. Había veces que el justiciable iba espontáneamente porque sabía que iba a estar el juez, el secretario del juzgado, entonces se presentaba para hacer alguna pregunta. Organizamos capacitaciones conjuntamente que tenían que ver específicamente con los temas que tratábamos nosotros y con lo que es la interdisciplina. Se realizaron, como les contaba, se realizaron reuniones y se establecieron fines y funciones de los distintos equipos interdisciplinarios, porque es muy importante para hacer una buena derivación saber cuál es la función de cada equipo interdisciplinario del Poder Judicial. Porque, a ver, hay un equipo interdisciplinario en el juzgado, hay otro equipo interdisciplinario en la DIAT, hay equipos interdisciplinarios en mediación, están los psicólogos, los sociales, los psiquiatras del cuerpo de forense, pero cada uno tiene su propia actividad y su propia atribución. Entonces es importante poder determinar, bueno, si yo quiero que un caso sea tratado a través de un proceso de mediación, invito a las partes y las partes acceden, bueno, yo tengo que hablar con el equipo interdisciplinario de mediación para saber si ese caso es mediable o no, porque quien lo va a determinar van a ser los mediadores, no yo.
Si yo lo que estoy necesitando es la producción de una prueba, obviamente lo voy a mandar a la dirección pericial. Y si yo lo que estoy necesitando es una visión distinta, desde otro ángulo, desde otra experiencia y desde otro conocimiento, y lo voy a hablar con mi equipo interdisciplinario. Entonces era importante establecer esos fines y funciones y enmarcarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos decían, por ejemplo, no, pero yo intervino la psicóloga del equipo interdisciplinario del juzgado. Bueno, pero no es una prueba, es un informe y es un informe que me hace a mí como magistrado. Pero yo necesito una prueba para poder trasladarla y para que las partes puedan pronunciarse en relación a eso. Eso todo lo trabajamos conjuntamente con la DIAC en reuniones que se fueron haciendo durante todo el año pasado. Se trabajó también en forma coordinada con la DIAC, con el Juzgado de Familia número 1, con colaboración de la comisaría, en la elaboración de una planilla de valoración de riesgo, porque lo que nos sucedía muchas veces era que ese informe que nos daba el equipo interdisciplinario de la comisaría no variaba mucho del contenido de la denuncia. Entonces, por ahí nosotros queríamos algo más, alguna información más, entonces empezamos a pensar en esta planilla de valoración. Hoy ya es parte integral de la denuncia, nosotros vemos la denuncia e inmediatamente vamos a la planilla de valoración de riesgo para ver qué resultados hay, si había, por ejemplo, si tiene disponible, el agresor tiene acceso a armas de fuego, si ya tiene otras causas, que tal vez antes en las denuncias no surgía, y tampoco del informe interdisciplinario. Hoy tenemos mayor información al momento de tomar una medida cuando hay un caso de violencia. El juzgado también participó, en las redes interinstitucionales, organizadas y coordinadas tanto en Río Grande como en Tolwyn. Y se realizaron audiencias en forma conjunta. Esto es muy importante y por ahí es algo que a mí me sirvió muchísimo, y que ayer Luis, cuando estaba contando la experiencia que tenían y su experiencia personal al trabajar con un psicólogo, él valoraba. El hecho de hacer audiencias en forma conjunta con el equipo de la DIAC nos sirven para establecer enlaces con salud mental, con políticas de género, con protección. Pero es importante también contarles, por ejemplo, que estas reuniones tienen un propósito. Cuando nosotros vemos una denuncia de violencia o vemos cualquier expediente, nosotros vamos más allá del objeto procesal que está tratando. Cuando nosotros analizamos el conflicto, algo que también se habló mucho ayer. Para nosotros es esencial poder determinar, acá hay algo más, y yo solamente puedo abocarme a esto, que es el objeto procesal. Pero si yo tengo la participación, no en todos los casos, siempre eso es discrecional, pero si está la participación de la DIAC, ellos pueden orientar, no asesorar, sino orientar y derivar a la unidad funcional que corresponda o a la agencia del Estado que corresponda, para que este justiciable realmente tenga acceso a la justicia en un sentido integral, no solamente por ese expediente que está conmigo, no por ese expediente que yo estoy tomando conocimiento, sino por el conflicto en general. Por ejemplo, a mí me sucede que muchas de las denuncias que llegan al juzgado son denuncias que vienen a raíz de conflictos que tienen que ver con la responsabilidad parental, con los alimentos, con las visitas, y para eso
necesitan otro tipo de asesoramiento y otro tipo de orientación, y necesitan conocer qué derechos tienen, hasta dónde llega su derecho, hasta dónde pueden reclamar y cómo lo deben reclamar. Entonces, para nosotros, la participación de la DIAT es fundamental. Y también porque ellos también pueden decir, bueno, a ver, señora, o decirme a mí, mira, Marina, realmente esta señora no puede visualizar en la situación en la que se encuentra, no tiene la posibilidad de, no está empoderada, no va a poder continuar con la tramitación de esta causa, tenemos que trabajar en otro sentido, tenemos que hacer un enlace con la Dirección de Salud Mental para darle apoyo, y los tiempos lo va marcando el justiciable, no solamente los tiempos procesales. Tolwyn para mí es una caja de sorpresa, y entonces empezamos a ver y visualizar que en Tolwyn era muy amplio el espectro que teníamos que abarcar. Entonces, por la particularidad del lugar. Entonces, la presencia en forma continua de la DIAP es un referente para nosotros. Nosotros podemos decir, podemos pedir que lo citen, ellos lo citan, lo entrevistan y nos dan una idea de lo que está sucediendo. Entonces, como le decía, el conflicto lo analizamos en forma integral, más allá del objeto procesal. En esto de ser la cara visible yo soy una promotora de la DIAT, entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo organizar y cómo establecer los criterios para derivar a la DIAT? Cuando había situaciones de violencia y la denuncia era poco clara o se advertía la necesidad de alguna orientación, derivábamos a la DIAT. Si en la denuncia no surge con claridad la existencia de violencia, pero sí resulta necesario un abordaje más amplio, más allá de la violencia, derivábamos a la DIAT. ¿Para qué? Para que citen a la persona, recaben información, hagan una evaluación y establezcan ellos también criterios de derivación a distintas unidades y establecer con mayor claridad cuál es la dificultad que tiene esa persona. Para que las partes sean orientadas y derivadas a otras unidades funcionales, para que las partes sean orientadas sobre cuáles son las acciones que deben presentar, y para hacer un seguimiento cuando los hechos eran muy graves. Nosotros en toda nuestra ley, la ley 1022, que es la ley de violencia, establece que cualquier persona que tenga conocimiento de una situación de violencia familiar o de una situación de violencia de género puede presentarse en la comisaría y denunciar. El juez toma inmediatamente conocimiento de esa situación de violencia y en el transcurso de esas horas, no pasan más de 24 horas para tomar una medida cautelar de protección, el juez determina qué medidas va a llevar adelante. En todos los casos de nuestro juzgado, en todas esas resoluciones donde se dictan medidas de protección a la víctima, en todas está poner en conocimiento a las partes, tanto al denunciante como al denunciado, que si necesitan orientación sobre esta causa, pueden dirigirse a 9 de julio 833, que es la oficina de la DIAT, que ahí un equipo interdisciplinario lo va a atender, para orientarle y decirle cómo continuar con eso que se le está notificando.
Eso es en todas las causas. Si yo advierto que hay una situación que le tengo que dar un enfoque más o prestar mayor atención, aparte de la invitación a la persona que inicia el expediente o a la persona que se le impuso la medida, nosotros le mandamos un oficio a la DIAC para que la DIAC tome contacto con las personas y haga el asesoramiento o la orientación que necesitan. Esa es la forma y la dinámica que empezamos a construir en el transcurso de estos meses, ¿no? En casos de alimentos, lo que tiene que ver con el derecho de familia, se deriva a la DIAC cuando el justiciable se presenta a la mesa de entrada, entonces le decimos que puede acercarse a la DIAC para recibir orientación y para que le expliquen cuáles son los pasos a seguir, y más cuando se tratan de personas vulnerables. En casos de salud mental, también se deriva a la DIAC para coordinar orientación no solo al paciente, sino también al grupo familiar, para garantizar el seguimiento y para elaborar acciones en conjunto, porque ellos tienen enlace con los distintos operadores de salud mental, entonces logran y gestionan, por ejemplo, que se lo asista en forma rápida. Silvia, yo ya estaría con los términos generales y empezaría a hablar con los casos. No sé si querés que pare, avanzo. Qué divina, nos coordinamos y trabajamos así, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Siempre estamos en consulta, quiero decir que esta es la realidad de cómo entendemos los equipos, así que muchas veces con muchos de los integrantes de la DIAC, está la doctora Montero, sus secretarios, hoy mismo teníamos en Tolwyn una señora que se había confundido, creía que tenía una audiencia virtual en mediación y lo que tenía era una audiencia en familia, porque, ¿verdad, doctora? Que estaba de su juzgado, ¿verdad? Así que ese trabajo conjunto lo hacemos todo el tiempo y ahora lo hacemos con un poquito de distancia, pero a través de la virtualidad. Los equipos están muy coordinados. Yo creo que está bueno que, digamos, Marina, que si hay preguntas, si quieren participar, hacernos comentarios, estamos disponibles, pero tal vez el desarrollo de los 3 casos como testigos, como te gusta decir a vos, o como a Luis, que de alguna manera son prototípicos de todo lo que hacemos, valga la pena. Así que sabe el público que vamos a estar queriendo escucharlos, no solo viendo sus preguntas en el chat, sino que después podemos hacer un diálogo al final. Así que, si te parece, me parece que puede ser útil escucharte en la casuística. Bien, bueno, el primer caso que les traje es el de Pedro. Perdón, Marina, digamos que tu fotografía, que así como estabas con Río Grande, ahora estás con el lago Fagnano en Tolwyn, ¿no? Yo traje todas fotos del Distrito Judicial Norte, porque cada vez que hablan de la provincia, solo muestran fotos de Ushuaia. Entonces yo traje todo del Distrito Judicial. Muy bien, pero ahí está el lago Fagnano precioso, ¿verdad? De Tolwyn, sí, muy bien. Esto es de Tolwyn. Bueno, les contaba, el caso de Pedro es un caso que a mí realmente me movilizó y la movilicé a Silvia y a todo su equipo. Pedro es un joven de 16 años de edad, con consumo problemático de sustancias desde los 8 años y en conflicto con la ley penal. Yo tomo conocimiento a raíz de una denuncia que realiza el dueño de una farmacia al que le roban con uso de arma blanca, entran 3 jóvenes a su local y roban clorazepam. Nada más que eso, no fueron solamente en busca de clorazepam.
Bueno, es identificado Pedro. Como primera medida, lo que se dispuso es la intervención de la Dirección de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. No solamente se dispone, bueno, la formación de la causa penal, sino también una protección de persona para Pedro. Y nos llega el informe de la DPI nos dice que bueno, que Pedro realmente no, la madre no lo podía controlar, que era una madre que estaba presente, pero que ya no sabía qué hacer con él, que ya había agotado todos sus recursos, y que en razón de esta situación era necesario establecer una medida excepcional. Entonces la medida excepcional que toma la DPI es alojarlo en una vivienda para chicos en conflicto con la ley penal. Era una vivienda que estaba desocupada, lo alojan, esta vivienda era en Ushuaia, lo alojan ahí a Pedro y comienzan a darle tratamiento por su adicción. Pedro estaba solo al cuidado de operadores durante todo el día en esta casa de Ushuaia y asistía a un centro de día para realizar talleres, bueno, tenía sus consultas con su psicóloga y la consulta con el psiquiatra. Pedro comienza a enviarme cartas, que quería hablar conmigo personalmente. Entonces, lo primero que dije, yo tengo que ir a conocerlo a Pedro personalmente. Así que dispuse fijar una audiencia con Pedro y aprovechar ese viaje a la ciudad de Ushuaia para reunirme con todos los equipos que estaban trabajando y que me mandaban informes. Porque estos informes que estaban en la causa eran contradictorios. Entonces, me comunico con la DIAC, les planteo la situación, le digo, bueno, a ver, en este panorama, ¿qué les parece? ¿Qué acciones podemos llegar a llevar adelante? ¿Qué tienen ustedes para que yo pueda disponer? ¿Qué recursos me pueden ofrecer? Y lo primero que me dicen es, por supuesto, el espacio físico para realizar las reuniones con todos los equipos. Por supuesto, está a disposición un psicólogo del equipo nuestro que te sirva de intermediario cuando vos no podés venir personalmente y que pueda transmitirte lo que tengan que decir los profesionales que lo están asistiendo a Pedro en Ushuaia. Y también ponen a disposición del juzgado un psicólogo de Río Grande. Es así entonces que empezamos a trabajar en forma coordinada, el juzgado, junto con mis funcionarios, nos trasladamos a Ushuaia, el licenciado Cano de la DIAC de Ushuaia y el licenciado Marcos Méndez de Río Grande. Tuvimos la audiencia, pudimos establecer ciertos parámetros, más cuando son adolescentes y cuando son cuestiones de adicción, los distintos criterios de los profesionales que están interviniendo. Sí pudimos ver y nos vinimos con una tranquilidad en cuanto a que el tratamiento estaba teniendo sus frutos, que había que trabajar en pos de el retorno de Pedro a Río Grande junto con la familia, que era un proceso que se tenía que en ese momento no era posible, pero que se tenía que dar paulatinamente. Pudimos descartar, porque los informes eran contradictorios en cuanto a que el equipo que lo trataba desde el área de salud decía que no era un caso para una internación compulsiva, y el equipo interdisciplinario que lo atendía en cuanto a la intervención de la DPI de medidas excepcionales me decía que era un caso para internarlo compulsivamente y que buscaban lugares ya para internarlo compulsivamente.
Una vez que pudimos establecer que no había criterio de internación compulsiva y que estaba teniendo éxito el tratamiento que estaban llevando a cabo, pudimos empezar a pensar en el retorno de Pedro en algún momento a la provincia. Es así que luego de un largo caminar, una de las cosas que más le afectaba a Pedro era la soledad. Cuando voy a visitarlo a la casa, había un graffiti que había hecho en un recuadro de corcho, que era una canción que hablaba de la soledad. Había empezado a incursionar en todo lo que tiene que ver con el rap, estaba teniendo otras actividades, él tenía consigna policial y había empezado ya a salir y ya no era necesario que lo acompañara la consigna, pero lo que más le afectaba a Pedro era la distancia con la familia. Es así que, pasado unos 3 meses, Pedro me vuelve a mandar una carta y me pide una nueva fecha de audiencia. Hablo con los psicólogos, el psicólogo de Ushuaia, empezamos a trabajar con el licenciado Cano, él se comunica con la psicóloga de Pedro, a ver si era posible traerlo a Pedro y si podíamos ya dejarlo en Río Grande. ¿Y qué dispositivo teníamos que armar acá en Río Grande? La psicóloga y la psiquiatra de Ushuaia nos dicen, a través del licenciado Cano, que sí, que esto era factible, que era un momento que era necesario probar. Es así que digo, bueno, entonces la audiencia la vamos a celebrar acá. Yo no lo quería traer a Pedro a una audiencia a Río Grande si no le iba a poder decir que se podía quedar. Por eso yo tenía que evacuar esas consultas antes de que él viniera. Lo traemos, le digo al personal de la Dirección de Protección Integral que ya traiga los elementos de Pedro, los elementos personales de Pedro, y lo entrevistamos. A la audiencia vino el licenciado Cano. El licenciado Cano me pone en conocimiento que la psiquiatra de Pedro los días viernes se trasladaba al Hospital Regional de Río Grande y que la psiquiatra podía continuar con el seguimiento en esta ciudad. Y que ya había articulado con una psicóloga para que lo empezaran a asistir acá. En la audiencia estaba presente, como les dije, Ignacio Cano, y estaba también Marcos Méndez, el psicólogo de la DIAC de Río Grande. ¿Por qué? Porque al traerlo a Pedro a Río Grande nuevamente, Marcos nos iba a hacer de enlace en la dinámica que iba a tener el tratamiento acá en Río Grande. Y también para que sea un referente para la familia y que tanto Pedro como la familia pudieran ir a la DIAC para esto del seguimiento. Realizamos la audiencia, en la audiencia también estaba la mamá de Pedro, estaba su abogado, el abuelo lo había acompañado, pero estaba afuera, el abuelo materno, y empezamos a charlar. Bueno, en las casualidades y el que todavía somos un pueblo chico, una ciudad-pueblo, el día que hago la audiencia, uno de los compañeros de Pedro, al momento del asalto a la farmacia, se encontraba en tribunales, porque había sido citado por la dirección pericial. Y Pedro se lo encuentra afuera en la mesa de entrada del juzgado. Entonces, bueno, nos sirvió para preguntarle, bueno, ¿qué sensación tuviste? ¿Qué pensás? ¿Qué harías?
¿Lo llamarías por teléfono? ¿No lo llamarías por teléfono? ¿Tomarías contacto? Bueno, y analizar las respuestas que nos fue dando en esta charla que tuvimos. Cuando terminó la audiencia, le dijimos tanto, la mamá también pedía que Pedro volviera, la mamá ya lo había hecho con su abogado, que quería que Pedro volviera a su casa, que ya estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de la continuidad del tratamiento. Así que, bueno, una vez que se escucharon a todos los actores en esta audiencia, que se establecieron concretamente cuáles iban a ser el plan de acción para continuar con el tratamiento de Pedro, decidí que Pedro volviera a su hogar, junto con su mamá, su abuelo y sus hermanos, y que se continuara con el tratamiento que venía realizando, pero esta vez en la ciudad de Río Grande. Luego de esto, bueno, como todo proceso de tratamiento en adicciones, tiene sus altas y sus bajas, pero lo cierto es que para esta familia, tanto para Pedro como para la mamá, los abuelos, este lugar de la DIAD es un lugar a donde ellos saben que pueden acudir cuando pase algo y que inmediatamente me van a poner en conocimiento de la situación. Así que ahí está Pedro, hasta ahora venimos bien y seguimos trabajando en lo que es el seguimiento, ya no en la causa proteccional en sí misma, sino en cómo continúa Pedro en estos tiempos. El segundo caso que les traje es un caso de filiación, es un caso también, Florencia era una joven que fue institucionalizada en un hogar dependiente del Ministerio de Desarrollo Social cuando era chica. Antes de cumplir los 18 años inicia un expediente de filiación con el abogado de la Oficina de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. El juzgado tenía conocimiento de la situación de Florencia porque en el juzgado había tramitado la protección de persona de la joven. Y durante la tramitación de la filiación, Florencia cumple la mayoría de edad. Al cumplir la mayoría de edad, Florencia se queda sin abogado porque el abogado de los derechos del niño renuncia. Es así que se presenta a la audiencia solita y sin saber qué tenía que hacer, cómo tenía que hacer. Nos dice que ella no contaba con los medios para buscarse un abogado. Entonces se le da intervención a la Defensoría Pública. Asume el defensor, la representa, se pide nueva fecha de audiencia para que se notifique a la otra parte de la celebración de la audiencia que no se había hecho esa notificación. Se fija nueva fecha de audiencia y al momento de celebrar la audiencia, Florencia no asiste. Luego de varios meses de estar la causa sin movimiento, se le remite la causa a la Defensoría Pública a los efectos de que impulse el proceso, bajo apercibimiento de si no se impulsaba, de dictar la caducidad porque ya estaba ampliamente vencido el plazo. Se presenta el defensor y dice, perdí contacto con Florencia, no podemos continuar, y renuncia al patrocinio. Sabiendo los antecedentes de Florencia y la situación y cómo Florencia fue transitando y identificando a Florencia como una persona vulnerable, entendí que hay que hacer la diferencia, hay que poner, ¿para qué? Para que ese grado de vulnerabilidad
no sea tan notorio, ¿no? Y tratar de equiparar un poco la situación. Entonces, nuevamente, a mi comodín, acudí a la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana. Le libro un oficio a la DIAT solicitando su intervención. ¿Y a qué efectos? Primero les digo que se procedió a la búsqueda de paradero para saber a dónde está Florencia. Y que una vez que la encuentren a Florencia, le iban a notificar que a las 24 horas se debía presentar el 9 de julio 8:33 y que en ese momento le iban a explicar para qué la estábamos buscando y que tenía que ver con en el marco de este expediente de filiación. Una vez que la localicen, hasta ahora no la han localizado a Florencia, es un caso muy nuevito, hará 15 días. Una vez que la localicen, ellos podrán decirle, bueno, Florencia, estas son tus posibilidades. Previo al dictado de una caducidad de instancia, ¿no? Porque si Florencia viene y activa el proceso y continúa, no pierde todo lo que ya tramitó. Entonces, esperemos que la encuentren. En realidad, eso es lo que deseamos, que ellos, la policía, en principio la encuentren, y una vez que la encuentren, la pongan en contacto con la DIAT. Otro caso que tuvimos, el de Naila y Said, sobre violencia doméstica, también fue un caso muy movilizador para los dos grupos de trabajo. Era un matrimonio musulmán de origen egipcio, radicado acá en la provincia. Tenían un local gastronómico y la denuncia la recibimos a través de un tercero. En este caso se atravesaron varias líneas de abordaje, bueno, la diversidad cultural, la violencia, la naturalización de la violencia, lo religioso. La verdad que fue muy movilizante. Las dos audiencias, yo solicito, apenas tomo conocimiento, solicito la intervención de la DIAT para que me acompañen, porque una de las cosas que nos sucedía es que no tenían patrocinio letrado, con lo cual dificultan bastante el tener conocimiento del derecho y explicárselo en la audiencia. Es así que fijamos una audiencia primero con Naila y la audiencia con Said. Nuestra ley 1022 establece que debemos entrevistar en forma separada a ambas partes, y Naila es acompañada por operadores de la Dirección de Políticas de Género. En esa audiencia se convoca, en general convocamos a las audiencias a los psicólogos, pero en esta audiencia en particular la convocamos a la abogada de la DIAT de Río Grande, a la doctora Parentini, para que conociera y también para que escuchara a Naila, teniendo en cuenta esto de que no tenga que repetir lo que ella venía padeciendo en el juzgado, en la Dirección General de Políticas de Género, en la DIAT. Entonces, tratar de, en un solo momento, poder tener esta charla con Naila. Naila no hablaba bien el español. Ella hacía 2 o 3 años que estaba en Argentina. Siempre se había relacionado con la comunidad egipcia, que hablaban su idioma, no hablaban en español cuando estaba ella. El señor sí hablaba perfectamente español, pero no le permitía hablar en español a ella. Comienza a hablar el castellano cuando comienza a trabajar como cocinera en el local que tenían, en el local comercial, y empieza a aprender. Ambos ambos tenían estudios superiores, ambos eran universitarios, y la señora comienza a empezar a hablar el idioma y a entender un poquito
cuando empieza a trabajar en la cocina. Cuando la conocemos a Naila, realmente no fue difícil comunicarnos, nos arreglamos con los elementos que teníamos, ella lo que no podía hacerse entender, habló perfectamente, hacía 2 meses que había empezado a hablar el castellano. Cuando no podía darse a entender, lo ponía en el celular para que el celular nos dijera, nos tradujera. La verdad que ella, sumamente agradecida, cuando le explicamos, la doctora Parentini le explicó cómo la podía ayudar y cómo la podían orientar, sumamente agradecida. Algo que nos pidió es que el Señor no se la llevara nuevamente a Egipto, porque si el Señor la llevaba a Egipto, se iba a querer divorciar de ella y ella iba a perder a sus hijos. Entonces, ella quería permanecer en la Argentina. Por más que no tenía ninguna red de contención, porque todas sus amistades eran del señor, de su esposo, no de ella. Es así que bueno, que tramitamos la causa, se le gestionó el asesoramiento y bueno, se fue tramitando la causa y hubo un empoderamiento en Naila muy, muy notorio. La Dirección de Políticas de Género consiguió que Naila tuviera un maestro de español, y realmente esto la ayudó y le permitió seguir transitando su vida y poder adaptarse a esta sociedad que ella había ingresado hacía 3 años y que recién en ese momento había empezado a interactuar. La verdad que eso fue un caso muy movilizador. Bueno, Silvia, ¿serán fotos estas para quizás, digo, me parece que esas son, ¿no?, las buenas fotos entre las de Luis de los casos y las tuyas, para mostrarles un poco, digamos, lo que habíamos planteado como complejidad, vulnerabilidad, necesidad de facilitación de diálogos productivos, ¿verdad? Y coordinaciones intra e interinstitucionales. Seguramente que podríamos a lo mejor seguir representando. Yo creo que Marina, lograste un poco mostrar que a veces hacemos trabajo artesanal, otras veces estamos en trabajos técnicos muy especializados, que a nosotros nos importa bastante el proceso de reflexionar juntos acerca de qué hacemos, qué es para nosotros el objetivo a lograr y revisar los criterios con los que estamos operando. Así que me parece que es bueno decir que a veces también nos acompaña el lema de pensar que siempre parece imposible hasta que se hace, decía Mandela. Así que verdaderamente llevamos un poco esa frase y estamos disponibles. Quizás, Marina, podamos ver si nuestros acompañantes hoy en este conversatorio quisieran hacer preguntas. Algunas yo he visto en el chat y he contestado a propósito de distintas cuestiones, de cómo pensamos a veces, bueno, los abordajes estratégicos. Debemos decir que todos nuestros equipos, y está bueno mencionar que inclusive los integrantes del juzgado, como todos los equipos de la DIAT, tienen capacitación en técnicas y herramientas de facilitación de diálogo. Es una constante para nosotros, no se necesita ser un mediador para tener técnicas y reconocer cómo adecuar el proceso según el conflicto en el momento oportuno. En este momento, con la doctora también participamos de lo que es el último protocolo al que ha adherido el Superior Tribunal de Tierra del Fuego y esta provincia
ha estado convocada por Cancillería, por la Autoridad Central de la Haya aquí en la Argentina, el Ministerio de Justicia, en buenas prácticas en sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes, y una capacitación federal que vamos a iniciar para toda la República, y es la doctora jueza de enlace para nuestra provincia, así como habrá juezas de enlace en las distintas provincias. Así que la verdad que venimos con el ánimo puesto en esto, en reconocer accesibilidad, viabilidad y coordinación en los equipos, que es lo que necesitamos para un trabajo conjunto. Les preguntamos, si te parece, Marina, también dicen qué bueno que se consideren importante habilitar otros modos, otras maneras. Al comienzo, ayer decíamos, son las políticas de acceso a justicia las que están convocadas a ver nuevas formas de ver, de hacer y de pensar. Y bueno, algo de eso están diciendo también en el chat. Les parece excelente el tema. Ofrezcámosles, hay consultas, les damos el micrófono, doctor Peretti, les damos el micrófono para todos, además, y todas que quisieran participar, hacernos preguntas. Doctor Panisi, por favor. Muchas gracias. Simplemente quiero hacer una observación. En primer lugar, agradecerles la participación. Ha sido interesantísimo el desarrollo de los 3 casos de la doctora Montero. Y como penalista me elijo ver acá como decía usted, doctora Becci, como a veces el trabajo es artesanal y fusionamos un poco el conocimiento que nos da la capacitación con la intuición, a veces, ¿no? Porque normalmente este tipo de casos no viene con un manual y tenemos que echar mano de cuánta herramienta contamos, ¿no? Y lo que yo quería hacer la observación es cómo el aparato represivo del Estado ha quedado aquí en un segundo plano apenas perceptible, ¿no? Y que es allí donde yo destaco la política pública del Poder Judicial y sus organismos periféricos y colaboradores, como el DIAT, pasan a un plano superior y mucho más beneficioso para la realización de la justicia, ¿no? Creo que eso ha quedado visiblemente expuesto en esta disertación de la doctora Marina Montero. Eso es lo que quería señalar, nada más. Muchas gracias. Hay alguien que también pidió la palabra en el chat y se llama Andrade Jessica. No sé si está por ahí, y si no... Buenas tardes. A ver, Jessica, Anaí. Sí, ¿cómo andan? Buenas tardes. La verdad, un gusto escucharlas. Les comento rapidito, hice la capacitación básica, el curso básico de mediación, así que encantadísima de escucharlas. Me siento totalmente identificada, trabajo acá en el área de mediación comunitaria, que es perteneciente a la municipalidad de Trelew, y a nosotros también nos derivan casos del juzgado de paz, de las comisarías, que muchas veces muchas veces involucran lo que es violencia, y bueno, y por nuestra función no los podemos tomar, digamos así, de esa manera. Así que me pareció muy interesante esta organización, esta dirección de interdisciplinaria, si bien conocemos que actualmente funciona, pero creo que es esto lo importante, de que todos los funcionarios conozcan y puedan acceder a ella también. Y bueno, también, ¿por qué no trabajar desde el procedimiento administrativo también? Ahí poder realizar algún nexo, y bueno, será, creo que, cuestión de encontrarle la manera nada más, porque, como le digo, nosotros no
no, lo único, o sea, nuestro trabajo queda en el ámbito administrativo. Pero bueno. Y en esto que está contando Jessica, también no es que no haya pasado en nuestro ámbito, por eso cuando yo hablaba de estas reuniones que tuvimos para determinar cuáles eran las funciones de los distintos equipos interdisciplinarios y qué le podíamos pedir a cada uno, porque una vez que nosotros identificamos la función de cada equipo, podemos saber qué acción y para qué lo estamos convocando. Obviamente, si hubiera sido un caso de mi juzgado y yo no lo hubiera derivado a mediación una situación de violencia, tal vez sí lo hubiera mandado a la DIAT para que asesoren a esa señora para saber qué estrategia de defensa tenía que diseñar junto con su letrado. Y si no tenía letrado, bueno, veamos. Puede ser que sea derivado un abogado particular si es que cuenta con los recursos. Si no cuenta con los recursos, podemos derivarlos a la Defensoría Pública, a la Defensoría Municipal, al servicio gratuito del Colegio de Abogados, ver cuáles son las alternativas. Una vez que se derivó al Colegio de Abogados o a la Defensoría o a la Defensoría Municipal, este equipo de la DIAT va a hacer un seguimiento. Se presentó la acción de alimentos, se presentó el régimen comunicacional, se hizo la atribución del hogar, porque la causa en el juzgado solamente va a ser la de violencia. Y seguramente yo podré dictar alguna medida relacionada con estos temas, pero en forma cautelar. Y si esta señora no cuenta con una orientación y no cuenta con el conocimiento de qué acciones tiene que pedirle al juez, es muy difícil que lo haga. Entonces, sí, Totalmente. Sí que puede acceder, sí puede, lo sabe, pero concretamente, si no tiene conocimiento, no va a poder acceder. Entonces, eso no es acceso a justicia. Acceso a justicia es que tenga el conocimiento y que lo pueda llevar adelante. Exactamente, ahí sí, podemos, tal cual. ahí Marina, podemos decirle que me parece muy oportuno el comentario y la pregunta de Jessica. En ese sentido, digamos, poder explorar cómo ayudarle a alguien además a gestionar su decisión, porque justamente si la vulnerabilidad hace algo, es subjetivamente y muchas veces psicológica o emocionalmente, quitar recursos para tomar decisiones. Así que eso también es trabajar en violencia. Eso es justamente, digamos, la violencia no es mediable, pero trabajar para poner en condiciones a una persona para gestionar su decisión es trabajar en violencia y trabajar en acceso para que esa persona se empodere. Ahí se necesita ese otro tipo de... Muy, muy oportuno, porque para nosotros la violencia es un capítulo especial, Jessica. Totalmente, Gracias. sí, totalmente. Y también es cierto, Silvia, que obviamente en esta instancia la violencia no es mediable, pero no sabemos si con el acompañamiento necesario a esas personas, dentro de un tiempo no lo sea. Exactamente, Sí. exactamente. Muchas veces para poder estar en condiciones de denunciar. Muchas veces. En condiciones de sentarse en una mesa de negociación, en condiciones de poder afrontar el proceso judicial en sí. Y esto, por lo menos desde mi equipo de trabajo, es algo que analizamos, es algo que tenemos en cuenta a la hora de cómo continuar con las causas. Bueno, siempre el aporte de la figura de cualquiera de los interdisciplinarios siempre es un aporte valioso, porque el juez no tiene por qué saber esto que produce la vulnerabilidad en este justiciable, ¿no? Tener la mirada del equipo interdisciplinario. Yo muchas veces nos pasa, este mes por ejemplo estamos de turno, nos llegan las denuncias
y está por ahí mi prosecretaria presente. Qué bien. Nos llegan las denuncias, una denuncia escrita por un policía, Sí. con la interpretación que este policía pudo hacer, que puede tener la mejor buena voluntad, pero es un recorte del recorte que le hizo la víctima. Y de ese recorte nosotros hacemos lectura. Y de ese recorte nosotros, en forma inmediata, tenemos que resolver. Entonces, muchas veces, ahora por ejemplo con la doctora Díaz, Carolina, hacemos una videollamada con el social del equipo interdisciplinario, con la psicóloga. A ver, ¿leíste la denuncia? ¿Qué te pareció? ¿Qué estás viendo? ¿Ves algo que yo no veo? Porque eso es importante también. Tenemos que entender que es un trabajo de equipo y que eso que yo estoy leyendo no es lo mismo que vio Carolina, no es lo mismo que ve Facundo y no es lo mismo que ve Mariela. Pero sí podemos intercambiar ideas y podemos trabajar en una resolución. Cuando estuvimos haciendo las reuniones para determinar fines y funciones de cada equipo, y cuando Silvia nos preguntaba a nosotros esto de ¿para qué pensás vos que está tu equipo interdisciplinario? Silvia dijo una frase que siempre son muy oportunas. Dijo, entonces tu equipo interdisciplinario te ayuda en la gestión de la decisión. Y es precisamente eso. Me ayuda a gestionar una decisión con los elementos que contamos en la causa. Pero ver más allá de lo que está escrito. O verlo desde otro lugar. ¿Sí? Muchos lentes. Nos vamos entrenando en usos de lentes diferentes, pero de saber que todos también aportan, ¿no? Y eso es importante. Me parece que también, y porque veo que hay muchas preguntas del orden interdisciplinario en el chat, es bastante importante reconocer que no porque haya un título está todo el desarrollo de el perfil o la especialidad, o sea, no da igual que por ser psicólogo en todas partes sepa qué hacer, digamos. Verdaderamente hay que mirar muchas veces, bueno, ¿para qué está ese equipo ahí? O si es psicólogo, ¿para qué está? Y cuál es su rol. Y en todo caso también eso importa mucho y lo estamos viendo, y la doctora Battaglini se ha encargado mucho de este tema, de entender en los concursos todo una unidad, para acceso a justicia, en el sentido también de qué tipo de elementos, técnicas y herramientas hay que tener para el rol en el que uno quiere concursar, y no da igual, digamos, solamente un título no lo va a asegurar. Hay muchas cosas que se hacen en la capacitación continua, como dijimos, en la evaluación permanente y en lo que a nosotros nos gusta nombrar como comunidad de práctica. En este caso, con el juzgado de familia, que son los juzgados, porque esta tarea la hacemos con los juzgados de familia. Pero yo soy celosa, Silvia. También nos juntamos ahí. Que soy celosa, yo fui primero. Es primera, sí. Después pasan esas cosas también, ¿no es cierto? En los grupos. Debemos decir que sí, que nos acompañan, y Marina nombraba a parte de su equipo y están también acompañándonos los abogados y los psicólogos de la DIAT, y hay mucha gente que aporta, pero que también tenemos, yo creo, a veces eso no es tan fácil en otros lugares y no se instala, digamos, como una actividad de capacitación permanente. Siempre tenemos sentados en nuestras mesas a esos órganos técnicos con el que uno va a tener que trabajar, o organismos municipales, provinciales, nacionales, que están presentes también en nuestra provincia y en nuestras ciudades. Me parece que esperamos, no sé, vamos, Enrique, te escuchamos. Silvia, perdón la interrupción, pero justo mencionaste un tema que era la pregunta que quería hacerte. Vamos. En realidad, por lo que han expuesto tanto ayer como hoy, una de las claves que entiendo
que es importante escuchar y que nos expliquen cómo están funcionando es este que acabas de mencionar ahora. ¿Cómo funciona el sistema de articulación con las distintas dependencias provinciales y municipales? ¿Y qué evaluación, cómo han valorado ustedes a lo largo de todo este tiempo que ya tiene la DIAT, y qué evaluación hacen de esa interrelación permanente? Bueno, tenemos a la experta que es la doctora Battaini, porque digo, todas estas cosas también se hacen en el conjunto de sentirse acompañados, respaldados, sostenidos, ¿no? Y por momentos todos empujamos del carro. Pero quiero decir que nosotros mensualmente tenemos una mesa de red interinstitucional donde los ministerios, los secretarios, nos sentamos juntos y la mayoría de las veces elegimos Tolwyn porque es la ciudad del medio y ahí vienen todos. La última la tuvimos en febrero y la doctora ahora contará, y ahora están todos diciendo y cuándo volvemos, aunque hemos tenido parciales reuniones virtuales porque a veces no entramos todos en pantalla, digamos, para encontrarnos. Así que es clave, sí, doctor Peretti, es clave. En este momento, inclusive hace 2 semanas, me convocaron de la legislatura porque había un proyecto, digamos, donde quieren participar en acciones de abordajes integrales y, por supuesto, tomaron en cuenta el ejemplo de redes, al que nosotros alimentamos, sostenemos, y es con los que tratamos las diferencias, porque es lo que nos importa, ¿no? Entendiendo que las diferencias no es un problema, el problema es saberlas tratar bien. Y en ese punto, digamos que sí, habitualmente, digamos, que nos buscan, nos buscamos. Estamos ahora con proyectos comunitarios donde Secretaría de la Mujer, Políticas de Género, con nosotros vamos de la mano, es habitual. En este tiempo, además, y saben que nosotros estamos en guardia permanente por teléfono, presencial, virtual, así que más que nunca aparecen las derivaciones de todos quienes componen la red interinstitucional. Pero puedo nombrar a todos los ministerios, en este momento muchas son las ministras. Doctora, quisiera agregar, seguro. Comentar lo que has dicho es real, es casi artesanal lo que estamos haciendo hace muchos años, pero lo interesante de esto es que no tenemos diferencias institucionales en lo que son los puntos de incumbencia. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, nosotros teníamos un gobierno de un determinado tinte político y ahora tenemos otro gobierno de otro tinte político. Empezamos a trabajar a su vez con otros gobiernos, pero cuando asumen, que uno dice siempre, voy ahora otra vez relacionarnos con los diferentes equipos, ya ellos recurren a nosotros, fundamentalmente a la DIAT, para reunirse y para ver cómo trabajamos en conjunto sobre los temas que son de interés. Y en esas mesas, bueno, surgen muchos temas que a veces uno con una palabra puede realmente, no digo solucionar el tema, pero sí la coordinación. Y de hecho, y yo estoy orgullosa de todos ustedes, de los equipos que tenemos trabajando, tanto en la DIAT, los jueces de familia, ahora también estamos con una experiencia en un juzgado penal, la DIAT participando, o sea, después por allí Silvia quiere contar un poquito. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estos espacios realmente dan la respuesta que la gente necesita. No, a lo mejor no la que la gente espera, porque no es, o sea, es todo un trabajo muy importante y por allí uno tiene que decir que sí o que no. Sabemos muy bien los operadores judiciales qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando aplicamos la ley. Pero el hecho de ser escuchados, el hecho de ser acompañados, el hecho de explicarles qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, el hecho de empoderarse de sí mismo, tanto en los temas de violencia como en cualquier otro tema, es sumamente importante. Y también en estas reuniones de redes, que son muy, muy útiles para también poder brindar respuestas, que los demás conozcan qué es lo que hace la justicia y qué es lo que puede hacer en acción.
De hecho, a partir de que nosotros empezamos con la DIAD ya hace unos cuantos años, distintos organismos han generado espacios específicos para conectarse directamente con la DIAD. Bueno, eso quiere decir que yo no sé si lo estaremos haciendo bien, muy bien, regular o mal, pero estamos haciendo algo. Y eso creo que es importante para todos aquellos que queremos brindar un servicio de justicia cercano a la gente, acercándonos a la comunidad, cambiar esta imagen tan nefasta que muchas veces nos ponen. Yo sé que no es así, pero bueno, es la imagen que la gente y que la comunidad tiene. Así que trabajamos constantemente, pero lo importante es estar, ¿no es cierto? Es estar, reunirnos ahora virtualmente, como dice Silvia, todos esperanzados en que pronto podamos reunirnos presencialmente, y este trabajo se enriquece con todos, con el aporte de todos, letrados y no letrados. Me da gusto decir, doctora, que además acabo de ver que Carolina Ostra de la Secretaría de la Mujer también nos está acompañando en este momento. Bueno, así que te saludamos, Carolina nos acompaña siempre, forma parte del equipo también. Claro, bueno, pasa esto, Enrique, esta es la cuestión, ¿no? Estamos muy vinculados y verdaderamente es posible hacerlo también por eso, ¿no? Por la disposición al diálogo y al diálogo productivo, que bueno, que de eso se trata, ¿no? Probablemente una de las cuestiones nodales en una red es cómo lograr el eslabón. Y para nosotros el eslabón es el diálogo. Así que vamos a estar siempre, no solo invitando, sino aceptando invitaciones, y es lo que hacemos generalmente, desde el Superior Tribunal, la doctora, los ministros que nos acompañan. Debo decir que el doctor Mushnik también ha estado, digamos, invitándonos para participar en este foro, así como el doctor Sagastume, interesados en poder viabilizar estas políticas, y nuestros secretarios que han estado con todo lo que necesitamos, que a veces no es tanto el recurso, en el recurso material, sino en muchas otras cuestiones, porque alguien también preguntaba de ello, ¿no? Para poder realizar esta tarea. Había una persona que pidió la palabra y no quisiera cerrar esta reunión porque nos importa, una de las cosas fundamentales es eso, es promover la participación. Creo que se llamaba Marcela Atris, que pidió la palabra. Sí, por favor. Sí. Buenas tardes a todos. Yo trabajo en la justicia hace 26 años, soy licenciada en Trabajo Social y actualmente me desempeño en el Departamento de Orientación del Turno Vespertino del Colegio Sobral. Por eso es que dice Marcela Atris Colegio Sobral, porque cada vez que tengo que conectarme con la supervisión escolar, tenemos que estar diferenciados por colegio. El turno vespertino del Colegio Sobral es un turno donde la problemática supera y va mucho más allá de lo pedagógico. Para nosotros sería muy importante contar con una herramienta como la DIAD. Tenemos varios casos que están judicializados. Nuestro trabajo dentro de lo que es el equipo de orientación generalmente es un trabajo interdisciplinario. Yo particularmente trabajo siempre dentro de lo que es un esquema cognitivo-conductual, donde pretendo lograr andamiar a cada uno de los alumnos para poder lograr un cambio en su conducta, un cambio en su modo de pensamiento, pero la verdad es que siempre nos encontramos con esto que tiene que ver con la falta de la atención parental, ¿no? Siempre claro. Es la casa la que está ausente, los padres ausentes, entonces nos encontramos con todos estos chicos que por ahí están como medios desencontrados, ¿sí? con algunas cuestiones. Entonces es muy importante para nosotros como colegio poder contar con ustedes y pensar esta herramienta, digamos, como un acceso más, siempre en pos de poder lograr, ¿no es cierto?, la igualdad de derechos, la equidad y sobre la equidad de igualdades y sobre todo con todo lo que respecta a la temática de género, que hoy también es muy importante, y nosotros tenemos varios casos dentro de lo que es el colegio.
Marcela, muchas gracias y qué bueno que traigas este tema. Debo decir que tenemos, ¿sí?, muchos usuarios del Colegio Sobral y de muchos otros, que nuestras puertas además están abiertas para cualquier persona. Y antes alguien también me preguntó si recibíamos niños y adolescentes, y ahora que trajiste el colegio, debo decir que por supuesto que concurren niños, adolescentes, que pueden, digamos, generar ellos sus propias denuncias y que así han sido atendidos, que en verdad a veces no son los alumnos ni los niños, las niñas y los adolescentes, sino los docentes que ante tal situación, y también los miembros de gabinetes psicopedagógicos de distintos colegios, que se preguntan qué hacer ante distintos sucesos o cuestiones que les toca vivir. Perdonen que solamente voy a hacer una conexión, ya está, me di vuelta pero estoy acá. Muchas veces y muchos de nuestros usuarios son, les decía, docentes directivos de escuelas y aún, digamos, integrantes del gabinete para inclusive saber si pueden procesar una denuncia o no, deben, pueden, quieren, etcétera, etcétera, y es lo que trabajamos. Pueden ser también los padres, pero además del servicio de atención temprana, que es gratuito, que ya les digo, pueden ser cualquier ciudadano, como dijo Marina, que pasa por la puerta y que entra, ve luz y entra, y la DIAT está ahí. Y ahora tiene los teléfonos, como hoy, porque yo también porto un teléfono de guardia de la DIAT, y nos llaman y nos dicen, tenemos su número, y ahí vinculamos. Pero lo que quiero en particular para políticas socioeducativas, que es uno de nuestros enlaces en la red, que el doctor Peretti preguntaba antes, me parece importante decir que también nosotros, o nosotros digo como el Superior Tribunal en su política institucional de acceso, tiene un programa que se llama Acercándonos a la Comunidad, en el cual vamos a los colegios, distintos integrantes. También la doctora Montero es de el equipo, digamos, de los que vamos a visitar a las escuelas, a llevar talleres de distintas cuestiones, los que componemos los equipos de atención temprana o los de mediación, los que sea, porque también vienen defensores, jueces, vamos a las escuelas, generamos algún intercambio con algo parecido a una capacitación, y de eso, en general, surgen consultas para la DIAT cuando se enteran que está este servicio. Ese programa, Acercándonos a la Comunidad, es algo que también, debo decir, la doctora Bataini lleva adelante desde hace muchos años, y así como el Colegio Sobral, está los Andes, están, y cada vez después son los profesores los que nos piden herramientas para trabajar temas. Así que bueno, verdaderamente tenemos ahí como un abanico, agradecemos el interés en este caso, tratamos de cubrir muchas de las cosas, y seguramente hay muchas otras que nos faltan aprender y emprender. Entiendo yo que estamos en horario, doctor, ustedes, doctor Panisi, doctora Bataini, doctor Peretti, ustedes son los organizadores aquí, sabrán que este es el momento de despedirnos. Un minutito antes. Por favor, Marina. Me acaba de llegar un mensaje de la doctora Parentini que Florencia ya se presentó en la DIAT, ya la derivaron con el defensor público y próximamente me van a estar haciendo la presentación en el expediente. Le agradecemos a Rosana, mirá qué buen final, qué bueno por Florencia, y la verdad que así trabajamos y actuamos, esa es la conexión, así que muchas gracias a todos. Díganos si otra vez nos encontramos cuando quieran y dejamos nuestros contactos para hacer todos los intercambios que prefieran. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha sido realmente una charla muy amena, muy enriquecedora, y quiero dejar las palabras finales para María del Carmen, nuestra anfitriona. Así que bueno, me despido de todos. Ha sido un placer y
y muy enriquecedor, reitero. Muchas gracias y buenas tardes. María del Carmen, para cerrar. Bueno, despedirnos, una despedida que no es despedida, sepan que para lo que necesiten aquí el equipo está, contáctenos, es muy valioso para nosotros que ustedes nos orienten y nos hagan otros aportes. Los patagónicos nos conocemos mucho y sabemos, ¿no es cierto?, tenemos una dinámica muy similar, pero veo que hay de muchas provincias que también nos conocen, pero que los aportes recíprocos nos hacen cada vez un poquito más ricos. Así que gracias, Alejandro, como presidente del Foro Patagónico, que nos hayas podido brindar este espacio para nosotros y para nosotras es muy, muy valioso. Gracias, Enrique, también por acompañarnos siempre, y bueno, gracias a todos los que están presentes, porque sin duda cada uno de ustedes, con el aporte, con las ideas, con esto de tener en cuenta que lo nuestro, el derecho es dinámico, y nuestras respuestas también tienen que ser dinámicas, y hoy tenemos que pensar en el futuro. Hoy, con los aportes del pasado, enfrentar y afrontar el futuro. Así que muchas gracias a todos, queridos y queridas amigas.